La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cuando Dios el Padre, en el profeta Isaías capítulo 16, 5, Él prometió que en aquel tabernáculo, ese tabernáculo que luego en la carta de los Hechos capítulo 15, el apóstol Santiago dijo que Dios iba a levantar y a restaurar el tabernáculo de David. En ese tabernáculo espiritual, pero realmente existente, Dios el Padre prometió que iba a levantar un trono, pero un trono cuyo fundamento iba a ser la gracia, la justicia y la verdad. Y cuando vino Jesucristo, junto con Jesucristo, vino la gracia y la verdad. La verdad se conocía, de la gracia se cantaba. Incluso David, en los Salmos, experimentó en otro momento la gracia y la verdad de Dios. Pero cuando Jesucristo nació, la gracia en su plenitud y la verdad en su plenitud vinieron juntamente con Jesucristo. Salmo 85 dice que la gracia y la verdad, como dice en hebreo, se dieron una cita
versículo 10. La gracia y la verdad se encontraron, se dieron una cita. La gracia y la verdad, antes que Jesucristo viniera a la tierra, se dieron una cita. Y cuando Jesucristo nació, la cita de la gracia y la verdad se encontraron en Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante y más impresionante que existe. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el prometido Mesías. Él es el Hijo de David. Él es el Hijo del Hombre. Él es la semilla de Abraham. Él es el Rey de aquellos que son reyes. Él es el Señor de aquellos que son señores. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios y es Dios a la misma vez. Dios y el hombre en una persona, Jesucristo. Dios de eternidad, hombre por nacimiento. Jesucristo es el único hombre que no fue creado. Él fue nacido, pero no creado. Jesucristo en su preexistencia estaba con el Padre, llamado el Verbo, junto con el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, junto con Él vino la gracia, vino la verdad. La verdad ya no está tan lejos de nosotros. La verdad ya no es difícil de comprender. Aunque Poncio Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? La verdad se concentra en una persona, en aquel hombre que nació a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño, llamado en hebreo Betlehem, o como en arameo le llaman Bet-Lahá, la casa del pan. Aquel que era el pan del cielo nació en la casa del pan. Aquel lugar donde aquel pastorcito David, con su arpa, toda la mañana salía para cuidar las ovejas de su padre. Y si venía un león o un oso, él protegía al rebaño con un buen corazón, como un buen pastor. Por eso el Hijo de David, llamado Jesucristo de Nazaret, el buen pastor, el pastor que dejó su vida por las ovejas. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, junto con Él vino el reino de los cielos. El reino de Dios vino con Jesucristo. Jesucristo habló del reino. Jesucristo demostró el poder del reino. Jesucristo enseñó el reino. Jesucristo proclamó el reino. Y los demonios, que también son parte de un reino oscuro perverso, temblaban porque se dieron cuenta que aquí había un reino mucho más poderoso que el suyo. Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en su cuerpo, porque ahora está aquí por su Espíritu Santo, lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos guía, Él nos habla, Él nos protege, Él nos enseña,
Él está día y noche con nosotros. El Espíritu Santo nunca se irá de nosotros. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, y a la edad de 30 años Él empezó su ministerio, su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tan cerca que se podía tocar. En Jesucristo, el reino de Dios se podía tocar. En Jesucristo, el reino de Dios se podía huir. Y Jesucristo, su primer mensaje fue el reino de los cielos. Y todos nosotros somos llamados al reino de los cielos. Y tenemos que nacer de nuevo, como dijo Jesucristo. Cuando uno le pide perdón a Jesucristo, a Dios el Padre, al Espíritu Santo, entonces uno nace de nuevo del agua que te purifica y del Espíritu que te aviva. Juan 3, versículo 3 y versículo 5. Y tú y yo somos salvados al reino, somos trasladados. O como dice el apóstol Pablo, somos desarraigados del reino de Satanás y de nuevo plantados en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, su mensaje era en primera línea el reino de los cielos, el gobierno. Esa palabra basilea en griego, malkut, o mahut en arameo, en hebreo, describe el gobierno de Dios. En Jesucristo, Dios gobierna de nuevo. En Jesucristo, Dios de nuevo tiene las riendas del poder. ¿Por qué? Porque cuando Dios el Padre creó al hombre, Adán, Adamá, Eva, Él le dio un trocito de jardín. Menos mal que no le dio el reino completo, porque si no, Adán y Eva hubieran entregado el reino completo a Satanás. Dios el Padre le dio una tierra, un trozo de tierra, un jardín. Pero porque el hombre se separó de Dios, ese poder lo recibió el diablo. Ahora Satanás, que él no fue creado para este mundo. Satanás, aquí en este mundo no tiene que buscar nada. Él fue creado para el cielo. Fue un ex-arcángel, uno de los principales. Y sus demonios eran ángeles. Pero como dice Apocalipsis 12, que el dragón se llevó 1/3 de las estrellas con su cola, ahí comprendemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1, todo estaba bien. Pero entre versículo 1 y versículo 2 algo pasó. Porque la Biblia diga que hubo desorden. Cuando Dios el Padre hace algo, lo hace bien. Él no lo tiene que hacer una segunda vez, lo hace bien. ¿Pero qué pasó? Una rebeldía. Y el Señor tuvo que lanzar fuera del cielo a ese ex-arcángel. Le quitó su rango, le quitó su autoridad, le quitó su brillo, le quitó su vestidura y fue lanzado a la tierra.
Y ese ex arcángel, habían 3 arcángeles. Uno se llama Miguel, el otro Gabriel, y el otro ex arcángel, que ya no está ni en la posición ni en la autoridad. Nosotros le conocemos como Lucifer, Satanás, el diablo. Él fue lanzado a la tierra. Y cuando él vino a la tierra, él observó que el creador del macrocosmos, todo lo había creado con su palabra. Todo. Pero había una cosa que él no había creado con la palabra. En un momento, Dios el Padre, con sus manos cogió barro y le dio forma a un ser viviente. Y de repente sopló. Ruach salió de Dios, espíritu, y le dio vida a ese trozo de barro rojo llamado Adamá. Y de repente ese trozo de barro empezó a hablar con Dios. Dios, el Eterno, en comunión con un trozo de barro. ¿Cómo es eso? Ahora Dios el Padre, el eterno Dios Elohim, que ya estaba Jesucristo y el Espíritu Santo ahí presente, tenían comunión, tenían un diálogo, podían hablar. Y ese barro le hablaba a Dios y tenía comunión con Dios. Y Dios el Padre le dio autoridad sobre un trozo de jardín, un trocito de jardín. Bueno, un poco grande, más grande que el Retiro en Madrid o el Central Park en Nueva York. Era un poco grande el jardín, sí. Un poquito, unos cuantos miles de kilómetros de grande. Y le dijo, cuídalo. Pero pasó lo que pasó, que ese trozo de barro, junto con otro trozo de barro cogido de su costilla, llamado Efa, le dieron la espalda a Dios. Aunque ellos nunca vieron la espalda de Dios, ellos sí les enseñaron su espalda a Dios. Y el hombre se separó. Pero Dios no dejó de amar. Él seguía amando. Y en su puro, eterno amor, como dice Jeremías 31, versículo 3, Dios el Padre, junto con el verbo llamado Dabar Logos, y el Espíritu Santo Ruach HaKodesh, hizo un plan de salvación. Y el plan de salvación era que uno de los 3 tenía que venir a la tierra. Pero también tenía que convertirse en ese barro, hombre, hijo del hombre, Adamá. Y el Hijo, por amor al Padre y por amor a nosotros, Él decidió venir a la tierra. Y el Padre, cuando envió a su Hijo, esta vez no le dio un trozo de jardín al segundo Adán, no. El segundo Adán vino con el reino de los cielos completamente. Y la demostración, la evidencia que el reino estaba presente,
era que los demonios perdieron su poder, su libertad, porque el reino de los cielos se manifestaba por el mensaje del Hijo de Dios y por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ese reino, el reino de los cielos, Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Nos enseñó que el reino estaba escondido en la palabra. Nadie se dio cuenta. Dios descifró el reino, lo escondió en la palabra. La palabra de Dios contiene el reino. Y otra cosa escondió en su palabra: la luz. Por eso David dice: tu palabra es luz en mi camino. Y también metió la vida. Y también metió la gracia. Y el poder, todo lo escondió en la palabra. ¿Por qué podía meter tanto en la palabra? La razón es porque la palabra era su Hijo. Él era la luz, la vida, la gracia. Todo estaba escondido en la Biblia, en la palabra. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él anduvo allí por Galilea, Idumea, Judea, Samaria, Nazaret, Cana, Cafarnaúm, Betsaida, Gadara y esos muchos sitios, sanando a todos los enfermos, echando a los demonios fuera. Y Él preguntó: ¿quién dice la gente quién soy? Y sus discípulos dijeron: hemos oído, como algunos dicen, que creen que tú eres Juan Bautista. Porque Juan Bautista le cortaron la cabeza y algunos pensaban que Juan Bautista había resucitado. Otros creen que tú eres Elías, el que tiene que venir de nuevo. Otros creen que eres Jeremías. Y otros creen que probablemente eres alguno de los otros profetas. ¿Sabe lo que es gracioso, querido oyente? Que en 1 de Pedro 1:10 dice que el mensaje de todos los profetas de Juan, Elías, Jeremías y de todos los otros profetas, ¿sabe lo que era? La gracia. El mensaje de todos los profetas era la gracia. La gracia. Y Jesucristo dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque el creer que Jesucristo era Juan Bautista era información de un hombre a otro hombre. Si algunos creían que Jesucristo era Elías, era porque lo habían aprendido en la sinagoga. O lo habían oído hablar de Jeremías. Y él dijo: ¿y vosotros? ¿Quién ha tocado vuestro corazón? ¿Quién ha hablado vuestro espíritu? Vosotros, ¿qué decís? ¿Quién soy yo? Y de los 12 apóstoles, uno, solo uno, dijo: tú eres el Christos. Christos, en griego, que describe la palabra el Mesías. Tú eres el Mesías, el Messiah, el ungido, el prometido, el ungido,
Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se ungían a los reyes, a los profetas, y se ungían a los sacerdotes. Jesucristo era todo a la misma vez. Era el rey de los reyes, el profeta, sin duda, y el sacerdote ni te cuento. Pero había una cosa, una única cosa que al fin y al cabo importaba, y la pregunta era esta: si Jesucristo es el Hijo de Dios. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, todo es un rollo, todo es mentira. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es tan importante porque en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: ¿quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa es la pregunta más importante, querido oyente. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, entonces se acabó todo. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, no hay salvación. Se acabó. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, no hay ninguna posibilidad de ser salvo. Y él preguntó: ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Y Simón Pedro, él dijo: tú eres Jesús, el ungido, el Hijo del Dios viviente, nacido por Dios, ungido por Dios, enviado por Dios. Tú eres el representante del Dios viviente en la tierra. Entonces Jesucristo le dijo: Macarios. Macarios, interesante. Macarios, bienaventurado. Le viene la palabra Macarena, significa la bienaventurada. Macarios, Simón Bar Jonás. Simón, esa palabra Simón significa, de los muchos significados que tiene, huido por Dios, o el que tiene el huido cerca de Dios. Es uno de los significados. Porque no te lo reveló, no te lo apocaliptó. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Porque carne y sangre te puede revelar Elías. Carne y sangre te pueden revelar Juan Bautista. Carne y sangre te pueden revelar a Jeremías o a uno de los otros profetas. Pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, Jesucristo. Tenía un Padre. Y negar que Jesucristo tenía un Padre, la cosa es bien, bien seria. El que no cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el que lo niega aposta, como dice Hebreos 10:29. El que profana la sangre, el que rechaza al Hijo y el que se burla del Espíritu de la gracia. La cosa es seria. Jesucristo, Él tenía un Padre
Y su nombre no era José de Nazaret, no. El papá, el Padre de Jesucristo, es el Dios viviente, el Dios vivo, el único, el que está en los cielos. Y Jesucristo le dijo, ¿y tú? Porque estabas dispuesto a recibir este mensaje, esta revelación del Padre. Yo te digo a ti que tú eres Petros, que significa una roca arrancada de un firmamento. Pero el firmamento, ¿sabes cómo le llaman? Petra. Y Petros es parte de Petra. La iglesia no estaba edificada sobre Petros, sino sobre Petra. Porque cuando uno tiene la posibilidad de mirar lo que dice el texto original en griego y como Jesucristo lo expresa, Él le dice a Pedro, tú eres Petros. Y entonces dice, y sobre esta Petra. Petra es cuando muchas montañas están juntas. Una montaña grande, una roca, Petra. Y si de esa roca tú rompes como en una cantera, cuando se coge un bloque de mármol, pregunta, ¿le llaman al bloque de mármol la montaña o el bloque? Bloque. Y eso era lo que era Pedro. Pedro era un trozo de bloque de esa montaña. Pero la iglesia no fue edificada sobre ese bloque como en una cantera, sino sobre toda la montaña, la roca. Y sobre Petra edificaré mi iglesia. La iglesia nunca fue edificada sobre Pedro. Petros, Pedro, era parte de la iglesia, parte de ese fundamento que luego iba a ser también el apóstol Pablo. Y todos aquellos que se dejan edificar como piedras vivas, como dice 1 de Pedro 2, 4, 5. Dejaros edificar como piedras vivas. Y dice Jesucristo, y sobre esta roca Petra, sobre esta roca Petra, edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo no está edificada sobre un bloque cortado de una cantera llamado Petros, Pedro. No. La iglesia está edificada sobre la roca completa, la montaña, Petra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces dice Jesucristo una cosa impresionante. Y a ti, a todo el que tenga esa revelación que Jesucristo es el Hijo de Dios, a todos los que tienen la revelación, que han recibido la revelación por gracia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un trono, que es la gracia. Tiene un rey, que es Jesucristo. Tiene un pueblo, que somos nosotros. Pero el reino de los cielos tiene llaves. ¿Qué llaves son las llaves del reino de los cielos? ¿Para qué son? Jesucristo lo expresa muy bien. En el Nuevo Testamento hay diferentes llaves.
Mateo 16, 19 habla de las llaves del reino, que ahora vamos a explicar. Pero la Biblia conoce otras llaves. Hay unas llaves que se llama la llave de la casa de David. En Isaías 22, versículo 22. Que luego se repite en Apocalipsis 3, versículo 7. El que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. La llave de David. La relación de David. La cercanía que tenía David con el Señor. La relación que tenía David. Y luego existe Apocalipsis 1:18. Jesucristo también tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Él murió inocentemente, Él tuvo derecho de quitarle a la muerte. Por su muerte, Jesucristo le pudo quitar a la muerte las llaves del Hades y de la muerte. Luego la Biblia conoce otras llaves. Las llaves o la llave de la ciencia, de conocer las cosas de Dios, que los religiosos hoy todavía, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que quieren entrar, no les dejáis entrar. Lucas 11:52. Gente legalista que mezclan la gracia y la ley, ni entran completamente a la gracia y son un estorbo. Hay gente que son un estorbo en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el ministerio. Hay gente que estorba. Habéis quitado la llave. Vosotros no entráis ni dejáis entrar. Y Jesucristo dijo: pero a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino. No las llaves del cielo. El apóstol Pedro no está a la puerta del cielo esperando. No. Las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra, esas llaves, el Señor se las ha dado a su iglesia. ¿Y quién es la verdadera iglesia de Jesucristo? Para empezar, quiero decirte que toda iglesia que diga nosotros somos la única, eso no es una iglesia, es una secta. Toda iglesia que te obligue a bautizarte de nuevo porque no acepta el bautismo de otras iglesias, también es una secta. Tú no tienes que bautizarte de nuevo. Tú ya estás bautizado. Toda iglesia que dice, para ser salvo tienes que ser miembro de nuestra iglesia, también es una secta. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? La verdadera iglesia de Jesucristo no es una organización, no es una denominación. La iglesia del Señor Jesucristo son aquellos que tienen una relación con el Señor. Tú te puedes llamar adventista, católico, evangélico, presbiteriano, anglicano, ortodoxo. Pero eso todo no vale nada. Nada delante del Señor, nada. Dale a Dios gracias por la Iglesia católica. Dale a Dios gracias por la Iglesia anglicana.
Dale a Dios gracias por la iglesia evangélica, pentecostal, carismática, asmática, bautista. Dale a Dios gracias por todas las iglesias, eso es bueno. Pero la casa de Dios verdadera son aquellos que son hijos, hijas de Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una. Y a esa una iglesia, que son creyentes, le ha dado las llaves. ¿Para qué? No hay que interpretarlo tan difícil si el texto te lo dice. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Jesucristo dijo en Mateo 12:29, Marcos 3:27 y en Lucas 11, que el hombre fuerte, aunque en griego no dice hombre, no dice antropos, que el fuerte, un poder diabólico, antes de entrar a la casa del fuerte, del hombre fuerte, tienes que atarlo. Y tú y yo tenemos la autoridad de atar cualquier poder diabólico. Ningún poder demoníaco puede resistirnos. Todo demonio, príncipe de demonios, lo que sea potestad, tiene que obedecer cuando suena el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en el reino de los cielos. Y según Daniel 7:27, todo dominio nos tiene que obedecer, servir y obedecer. Y querido oyente, si tú eres cristiano, quiero que sepas que tú estás en el reino de los cielos. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos está aquí. Está completamente aquí. En Apocalipsis 14 dice que vendrá un día donde el reino en su plenitud estará ahí. Probablemente será cuando el reino será visible. El reino de los cielos. Pero ahora el reino está con poder, está aquí. La única parte del reino de Dios que es visible son dos cosas. Que es su iglesia y tú y yo. Somos la única parte visible del reino. Por eso, como el enemigo no sabe qué atacar, ataca lo visible, a ti y a mí. Pero el reino de los cielos está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos. Dios, el Padre, gobierna de nuevo. Él gobernó todo el tiempo en el cielo, sin duda. Pero Él quiso gobernar en la tierra. Pero para gobernar en la tierra, Él necesitó un representante en la tierra. Y Jesucristo vino como el representante de Dios. Y Jesucristo vino con el reino de los cielos. El reino de los cielos que domina por la gracia. La gracia de Jesucristo es el trono de la gracia. Hebreos 4, versículo 16. El reino se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está presente. Los demonios temblaban. Los demonios saben que el reino de los cielos, la venida del reino de los cielos, es el final del poder de ellos. Y recorrió Jesús toda Galilea,
dice la Biblia, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuándo viene el final del mundo? No, el final del mundo no viene por un estúpido virus. ¡Qué vergüenza cuando vino ese maldito virus! La interpretación de muchos. ¡Qué miedo! ¡Qué vergüenza! Absoluto. El fin del mundo vendrá cuando dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Cuando las personas me preguntan, pastor, ¿vendrá el Señor pronto? Pues yo honestamente creo que no. Y una de las razones es porque no predicamos el evangelio del reino. Estamos predicando cosas, luego nos sorprendemos porque no traemos fruto. Predica lo que predicó Jesucristo, el reino, y predica lo que predicó el apóstol Pablo, la gracia. Esas fueron las dos cosas que el Señor me dijo. Predica el reino y predica la gracia, y todo lo otro lo dejas en mis manos. El fin del mundo no viene por una bomba atómica, no viene por un meteorita. Es el evangelio del reino de Dios que tiene que ser predicado. Pero mientras estamos predicando bobadas, tonterías. La segunda razón por qué no creo que Jesucristo viene pronto es porque todavía no todo ser humano ha tenido la posibilidad de oír el evangelio. Por eso, y además no importa cuándo viene Jesucristo, lo importante es que Él te encuentre preparado. Y tú y yo tenemos autoridad de reprender a todo poder diabólico. La Biblia dice que Jesucristo fue por toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, y ahora sujétate, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él predicaba el reino, sanaba y echaba a los demonios fuera. Esos son los tres pilares en la vida de un predicador del evangelio de Jesucristo. No predicar leyes humanas, si te puedes maquillar o no, por el amor de Dios. Si tienes que llevar las faldas largas o... Come on, guys, come on. ¿De verdad me vaya a contar eso? ¿No has leído nunca la Biblia lo que le dijo el Señor a Samuel? Que Dios mira al corazón y no al exterior. Los fariseos miraban a lo exterior. Jesucristo dijo, sois tumbas pintadas de blanco, pero por dentro estáis podridos. Lo dijo Jesucristo. ¿Qué te sirve todo lo exterior? La bendición, querido, no se puede medir exterior. Se experimenta exteriormente, sí, pero no se puede medir. Tú no eres más bendecido porque tienes más materialismo que otro, que yo me alegro si lo tienes. Hay un tesoro de relación, hay un tesoro de intimidad, hay un tesoro de cariño, de cercanía con el Señor. Que el que lo tiene en su corazón y no exteriormente. Y Jesucristo predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Jesucristo.
El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino, el gobierno, el reino, la justicia, el reino, el gozo, el reino, la paz, el reino, el Espíritu Santo, el reino, la gracia, el reino de verdad está aquí. Si el reino de Dios no estuviera aquí, tú no estás salvado, porque eres salvado al reino de Dios. Me preguntaron, ministros, pastores, ¿y tú crees que el reino está aquí? ¿Que está aquí? Pero, ¿qué Biblia lees? ¿No dijo Jesucristo en Lucas 17, versículos 20 y 21 que el reino ya había llegado? ¿No dijo que el reino estaba cerca? ¿No dijo que somos hijos del reino? ¿No dijo que el reino de Dios es como un grano de mostaza? Queridos, el reino de los cielos está aquí. Pregunta, ¿está en toda su plenitud? No, porque todos los días tú y yo oramos, Padre, venga tu reino. Y además, si el reino no está aquí, ¿para qué narices vamos a buscar primero el reino de Dios? Imagínate, el reino no está y Jesucristo dice, busca primero el reino. Imagínate que no está el reino, entonces nos tomó el pelo. No, el reino está aquí, el reino de los cielos, donde Dios gobierna de nuevo. Y cuando tú predicas, tú proclamas, tú oras y tú anuncias el reino de Dios sobre tu familia, todo lo que no es del reino se tiene que someter al reino de los cielos. Por eso, queridos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino? El reino está en su presencia, pero también tenía que estar en tus oraciones. Si quieres ver cómo las situaciones cambian, si quieres ver cómo tu familia cambia, si quieres ver cómo tu situación cambia, te doy un consejo de experiencia. Ora y pídele a Dios, el Padre, y al Señor Jesús y al Espíritu Santo, que Él derrame su gracia sobre tu familia y demuestre su reino. Ora por el reino de Dios, proclámalo. El reino de Dios tiene que estar en tus oraciones. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Los demonios tiemblan, porque el reino de Dios vino a desmenuzar todos los reinos, pero Él permanece para siempre. Y tú y yo tenemos que orar y proclamar el reino de los cielos. Y me tomé el tiempo de hacer una lista casi completa de todos los versículos que hablan del reino de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No del reino de Israel, sino del reino de los cielos. Y yo proclamo lo mismo que proclamo y oro por la gracia. Esos versículos los proclamo en el nombre de Jesús, porque el reino está en la palabra. Si tú deseas recibir esa lista con los versículos del reino de Dios, para que tú proclames el reino de Dios sobre tu familia, tu situación. Si tú deseas recibir esa lista, yo te la envío en un mensaje por WhatsApp. Escríbeme un mensaje al 629 614 174. Repito, 629 614 174. Todos los que desean recibir esa lista junto con esta prédica, escríbeme al 629
614-174. Y acuérdate, el reino de los cielos se ha acercado.